Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Diálogos Ciudadanos de la Facultad de Comunicaciones y Artes y el Observatorio de Nueva Ciudadanía de Universidad de las Américas. Hoy con una persona muy especial para nuestra institución, nuestra rectora, Pilar Romaguera Gracia. Le vamos a hacer una pequeña introducción, no podemos dar todo su currículum porque en realidad es muy extenso, pero básicamente es ingeniero comercial, especialista en las áreas de educación y economía laboral, es doctora en economía y Master of Art en economía política de la Boston University, fue subsecretaria de educación, consultora de organismos internacionales, entre ellos la ONU, la OIT, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, decana de la Facultad de Educación de la UDLA, también fue vicerrectora académica y ha asesorado a ministerios en Bolivia, Perú, Paraguay, Brasil e incluso Kosovo. Curioso ir a Kosovo. Kosovo, muy curioso. Innumerables publicaciones, tiene como investigadora, ha sido docente, entre otras múltiples misiones, y hace poco más de 6 años y medio ya han pasado, que es la actual rectora de la Universidad de las Américas, y hay que decirlo también, una de las pocas mujeres en el sistema de educación superior que ocupa este cargo. Eso es un tema también que vamos a conversar, así que rectora, muy bienvenida a este podcast de la Facultad y del Observatorio de Nueva Ciudadanía. Primero quería saber... Primero que nada, felicitarlo, ¿Ya? Saludarte, felicitarlo por la iniciativa. Me cuentan que ya llevamos y he visto algunos de los capítulos, así que muy bien por el observatorio, muy bien por la facultad. Sí, qué bueno, porque la idea siempre de esto es un espacio de diálogo y de análisis. Nosotros a veces sentimos que falta ese espacio de reflexión, de tocar los temas más allá de las coyunturas específicas, y por eso también invitamos a personas que tengan mucho que comentar, mucho que reflexionar sobre distintos temas, y obviamente lo suyo es el tema académico, pero yo quería, antes de entrar a la materia, si siempre le interesó el tema académico, fue un descubrimiento en su vida, cuando entró a estudiar con ingeniería comercial, no sé si esa era su idea, ¿cómo fue eso? La verdad es que cuando uno entra a estudiar con poco conocimiento probablemente de exactamente qué es lo que va a querer ser. Pero fue un tiempo en que muchos de los que estábamos estudiando en la Escuela de Economía decidimos salir a estudiar afuera, hacer estudios de posgrado, y cuando ya entras por la línea de estudios de posgrado, yo creo que te empiezas a enamorar de la investigación y de la academia. Entonces... viví un largo tiempo, la verdad, si uno lo piensa afuera, y ahí tuve mucho contacto con temas académicos y me metí full en investigación. La pregunta es al revés, ¿cómo terminé aquí, la verdad, habiendo dedicado tantos años a lo que es la academia más tradicional? ¿Y qué fue lo que le llamó la atención de la academia? ¿Qué es lo que la enamoró de la academia? Yo creo que poder resolver problemas, ¿sí? Plantearse como el desafío cada vez que escribes un documento, bueno, en la jerga es paper, ¿cierto? Te planteas una pregunta que tienes que resolverla, analizarla desde distintos puntos de vista, y estás siempre motivándote con un desafío nuevo, una pregunta nueva, y eso es interesante. Estamos hablando sobre resolver problemas. ¿Cómo ha visto usted que ha evolucionado la formación en educación superior en los últimos 30 años, 40 años en el país, digamos? ¿Cómo ha visto este cambio que ha habido en la formación, en las universidades, en el sistema de formación, en todo eso? Sí, pongámoslo como 20 años, 10 años para irse más joven, también te digo, para no irse tan atrás, no. Yo creo que hay cambios profundos, quizás más allá de lo que uno se imagina, o más allá de lo que está sentado en la cultura de cómo se ven en las universidades. Creo que si uno se remonta a los años en que uno estudiaba y los primeros años de ejercicio de la profesión, era un tema súper teórico, la verdad. O sea, uno veía a un profesor que exponía, uno aprendía como podía a veces, porque no había mucho apoyo personalizado a los estudiantes, a veces Era muy distante a veces la relación entre el profesor y el estudiante, y con bastante susto a veces. Los profesores más conocidos eran aquellos que eran más duros, a veces inclusive irónicos hacia los estudiantes, y existía esa lejanía. Hoy en día eso no es así. Uno hace un esfuerzo especial por conectarse con los estudiantes, entendiendo que el ambiente, si uno tiene un ambiente favorable en la sala de clase, también ayuda a un mejor aprendizaje,
Y hay muchas cosas que han cambiado, quizás el tema de las prácticas y el tema de las simulaciones, una de las novedades metodológicas más interesantes. Uno visualiza que los estudiantes tienen mucha más cercanía y mucha más práctica, mucho más roce, si tú quieres, antes de salir al mercado laboral. Y yo creo que esa tendencia va a continuar a futuro. Y eso también responde a una generación nueva de estudiantes que aprenden distinto, que tienen otras herramientas, que salen con una formación escolar también diferente. Yo creo que corresponde también a un estudiante que te demanda más, que exige más, que espera más de la educación, y también eso en el caso de Chile es consistente con que nuevas generaciones se han integrado al sistema universitario. Tenemos una población más amplia, más diversa, y ser diverso es un valor, ¿sí? En el pasado a veces ser diverso podría haber sido un problema, hoy en día es al revés. Y tenemos que acoger esa diversidad y canalizarla. Y además también hay otro tema respecto a cómo los estudiantes, que después van a ser profesionales, ven el mundo laboral, que tiene que ver un poquito con esto. Ellos no pretenden hacer una carrera o establecerse, y eso también demanda a las propias instituciones otras cosas, otros desafíos, ¿o no? Sí, claro. Bueno, también si uno se remonta al pasado, la verdad es que lo que uno esperaba era como un empleo estable y mantenerse en ese empleo durante mucho tiempo. Eso ya no es así hoy en día, y por tanto la preparación que te exige el estudiante es mucho más amplia, mucho más diversa, y temas como innovación, emprendimiento son muy atractivos para esta población más joven, y que está también mucho más inserta en los temas internacionales. O sea, ya sea que viajen o que no viajen, pero el mundo se ha abierto a un conocimiento mucho más integral. Y también habla mucho de una generación muy orientada, que tiene que haber un propósito en el trabajo. No basta solamente con un sueldo, con un horario, sino que los nuevos profesionales que van saliendo se sienten más motivados por trabajar con un sentido. ¿Usted lo ve así también? Sí, pero yo creo que también había mucho de sentido en el pasado. No lo miremos en menos, y en cierto sentido siento que los estudiantes hoy en día se preocupan más de su propio espacio, ¿sí? De estar bien en otras dimensiones, que no solamente sea la dimensión académica, y en ese sentido es un estudiante mucho más exigente hacia la universidad. Y piensa su vida laboral también desde esa misma perspectiva, de una perspectiva más integral, cómo me voy a desarrollar como persona, que me ofrece ese nuevo trabajo. Siento que en el pasado a veces éramos mucho más chacas, perdonando la expresión. Sí. Usted ha escrito mucho sobre el tema de género, ha escrito muchas columnas, ha reflexionado mucho sobre el tema, y usted además es una de las pocas mujeres, no hay muchas en el sistema, que ocupen el cargo de rectora. ¿Qué tuvo que hacer usted para esto que le llaman el techo de cristal, romper este techo de cristal y llegar a ser rectora? ¿Cómo lo pasó entre medio? ¿Lo pasó mal? ¿Fue difícil? La verdad es que el techo de cristal, o si tú quieres el periodo más desafiante en términos profesionales, más que debo reconocerlo, fue la subsecretaría. O sea, eso fue súper complejo. Entonces, después de eso, volver a integrarse al mundo académico fue una situación mucho más relajada. Y además que yo ingresé a la UDLA como decano. Entonces, no entré, digamos, directamente como rectora. Ha sido toda una transición. Fui decano en la Facultad de Educación. Fui después vicerrectora académica, con una rectora mujer, Pilar Almané, ¿cierto? Entonces, ha habido una transición dentro de la Universidad de las Américas que ha hecho mucho más fácil el rol, debo reconocerlo, de ser rectora hoy en día en la universidad. Llevo mucho tiempo acá, conozco mucho los equipos, a ti mismo. Sí. Y entonces hay otro nivel, digamos, de confianza. Esta es una institución que en términos de liderazgo y de los equipos directivos es bastante horizontal y bastante transversal. Yo no sé si tú también lo aprecias así. Sí. Y eso probablemente ha sido único. En ese sentido es una experiencia, casi diría que he sido bendecida, ¿sí? Pero la experiencia previa, ¿fue difícil siendo mujer?
Algo mencionó respecto a ser subsecretario. Aquí estuvo también el decano Artaza y él nunca más dijo, nunca más ministro. O sea, no, por ningún motivo, porque lo pasó mal. ¿Fue duro el tema de la subsecretaría? Sí, fue muy difícil. Me tocaron años complejos con el tema estudiantil. Sí, fue la revolución pingüina en esa época. Y quizás lo más complejo es haber pasado directamente desde la academia, desde tu sala de clase, desde tu oficina de investigación a la subsecretaría. Fue un salto que si uno lo mira desde afuera, ahora dice, no sé si un salto como ese es aconsejable o no. Ahora, ese fue un tiempo que, a la luz de la historia, digamos, uno lo puede observar y el sistema cambió. El sistema varió a partir de esos primeros movimientos que fueron, si mal no recuerdo, por ahí por el 2011. 3 años después uno puede, o antes. Sí, mucho antes. Yo creo que hay algunos movimientos estudiantiles que parten como el 2005, ¿sí? Y se van... Se va desarrollando. Se va desarrollando y van subiendo, sí. ¿Usted veía que el sistema venía a un cambio? ¿Usted pudo prever que nos íbamos a tener que meter en nuevos sistemas de financiamiento, que iba a existir la gratuidad, que las universidades se iban a tener que reformular? ¿Se veía eso en ese momento? No, la verdad es que hay que reconocer lo que no. Lo que sí uno quizás intuyó en ese minuto es que venía un cambio en las expectativas de los estudiantes, ¿sí? En que un estudiante que había terminado la educación media o la educación secundaria y que desde el punto de vista de las estadísticas era un caso exitoso porque su familia tenía muy baja educación o no habían podido ingresar a un liceo y él tenía mejor educación que los padres y un ingreso más alto que sus padres, él se consideraba a sí mismo que eso no era lo que le habíamos prometido, ¿sí? Que le habíamos prometido más. Entonces, una cierta crisis de las expectativas de lo que se esperaba con la educación superior, si uno lo mira así, claro, mirando hacia atrás es fácil verlo. Creo que ya se podía intuir a partir de ese momento. ¿Y cómo cree que el sistema ha ido cambiando desde entonces hasta la fecha? Porque todavía hay algunas demandas, todavía hay algunas cosas. ¿El sistema no cambió lo suficiente? ¿Qué pasó aquí? ¿En qué momento estamos en el fondo? O sea, dentro de todo yo creo que estamos en una situación mucho más estabilizada, aunque puede parecer paradojar lo que estoy diciendo de lo que estábamos en el 2006 cuando empezaron los movimientos, con un tema que ha permeado más la sociedad y también quizás tenemos poca conciencia de las transformaciones que hemos vivido, ¿sí? Y que esas transformaciones son difíciles de asentarse. Estamos hoy día, bueno, nosotros lo vivimos aquí en la misma universidad. La mayor parte de nuestros estudiantes son primera generación en la universidad, ¿sí? Entonces sus padres no fueron universitarios. Y también hay un porcentaje importante, siempre hacemos esa diferencia entre lo que es educación superior y universidad, porque muchos de los padres de nuestros estudiantes ya accedieron a estudios técnicos, digamos, más avanzados. Pero no alcanzaron a llegar a la universidad y son estas primeras generaciones. Entonces, esto en algún minuto se tiene que, consolidar y ya vamos a tener una trayectoria personal y familiar que acompañe mejor a los estudiantes. Entonces, esta transición es una transición a nivel país súper importante. A veces pensamos que es más fácil de lo que es. Y aceptar la complejidad de estos cambios, digamos, sociales que está viviendo Chile, yo creo que es algo que tenemos que aquilatar. Uno miraba a los estudios internacionales y todavía tiene una buena retribución es pasar por la universidad. Tiene una altísima retribución pasar por la universidad. Un tema que es poco reconocido, ¿sí? El premio a la educación superior que hay en Chile no lo tiene casi ningún otro país de la OCDE. Y eso tiene que ir disminuyendo en el tiempo, ¿sí? Y ese fenómeno es paradojal porque es un fenómeno positivo, pero a la gente no le gusta.
Yo cuando hacía clase hace muchos años en ingeniería industrial y conversaba con los estudiantes, yo les decía, lo que tiene que pasar es que el salario que ustedes ganan en términos relativos tiene que caer. O sea, los ingenieros no pueden tener este diferencial de salario. Y me abucheaban, digamos, por decirlo así. Pero eso tiene que pasar. No puede haber la diferencia que había entre una secretaria o un personal administrativo y un ingeniero. Si queremos realmente mejorar la distribución de ingresos en Chile. Que es uno de los grandes objetivos, digamos. Sí. Hablábamos y volviendo al tema de la mujer, ¿cómo cree usted que, por ejemplo, la figura suya o de las rectoras que existen van abriendo paso, no solamente en el tema de las universidades, sino en todo el sistema, a lo que es disminuir la brecha que existe hoy día en la equidad de género? Me gustaría saber cómo ve el tema, cuál cree usted que es el rol que usted hace, porque a la larga, quieran o no, la gente las mira, digamos. Y también a lo mejor hasta les exige más, porque tienen, entre comillas, demostrar, digamos, cosa que no se le pide a un hombre. Es más complejo esa parte, pero lo que uno, bueno, siguiendo con tu pregunta, porque nos desviamos un poco del tema, yo te decía que la experiencia para mí personal dentro de la UDLA había sido relativamente más fluida que probablemente para otros casos por esta trayectoria que hay al interior de la universidad. Y a lo que a uno le gustaría es, en cierto sentido, que eso abriera camino, no solo a nivel directivo, porque también tenemos experiencia de muchas directoras mujeres, tenemos más vicerrectoras, la verdad, mujeres que, sobre todo la gente que está en la sede, así que aprovechamos de saludar a todas ellas. A nuestras dos vicerrectoras. Dos vicerrectoras, exactamente. Queremos, sí, nos reímos mutuamente porque es una situación bien especial la que se da dentro de la universidad, pero también quisiéramos inspirar, yo creo que a los estudiantes. Si uno quiere hacer realmente un efecto, tienen que ser las estudiantes que están en nuestra universidad y que sientan que no tienen techo, ¿sí? Y eso esperamos que vaya permeando entre las generaciones, y lo mismo a las vicerrectoras que la Paz en Concepción o la Paola en Viña del Mar, sus estudiantes sientan que no tienen techo. Bueno, y una de las cosas, por ejemplo, que se ha discutido mucho sobre incentivar la incorporación de mujeres a lo que se llaman las carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Ahí también hay un desafío, porque aparentemente todavía hay, si bien se han avanzado, hay que reconocer que algo se ha avanzado, todavía es un avance modesto. Sí, y ahí tenemos que reconocer que cuesta mucho. Nosotros mismos tenemos becas STEM y tenemos muy pocas estudiantes que postulan a esas becas. Entonces ha sido un camino. Es difícil explicar por qué hay cierta reticencia al tema de las matemáticas o cierto susto al tema a veces de las matemáticas en las poblaciones más juveniles. La verdad es creo que uno debiera hacer un trabajo antes, ¿sí? Pero a veces no tenemos tiempo a hacer el trabajo antes. Necesitamos partir. Sí, claro, hay que partir en primero medio, segundo medio. Cuando ya llegas a cuarto medio, ya las confianzas o las no confianzas ya están muy asentadas. Y te vas por una carrera quizás más tradicional o con mayor presencia femenina. Bueno, tú también sabes, acá hay carreras que son fuertemente femeninas, hay carreras que son fuertemente masculinas y nos cuesta cambiar esas composiciones dentro del estudiantado. Si pudiéramos trabajar quizás con más tiempo y antes lograríamos mejores resultados. Una de las cosas que está hoy día en el debate público tiene que ver con la inteligencia artificial, la incorporación de la inteligencia artificial. Y eso impacta en varias partes, impacta en la formación, impacta en el mundo laboral. Y a mí me gustaría primero, en términos generales, ¿cómo ve usted este tema de la inteligencia artificial en general? Después para ir después como bajándonos a los otros temas. Efectivamente, pensamos, porque esta es una reflexión que hemos hecho también con otros colegas, ¿cierto? Allí dentro de la misma universidad, que hay que favorecer e impulsar la integración de la inteligencia artificial en los niveles universitarios.
Ahora, no ha sido fácil. Nosotros mismos participamos, ¿cierto?, en una inauguración de años académicos en que todas las facultades buscamos que integraran temas de inteligencia artificial en su disciplina. Pero el que una universidad avance en los temas de inteligencia artificial no es una cosa por decreto, así como cambiar a veces la longitud de las carreras, sino que es un tema que hay que impulsarlo. Yo creo que es un trabajo permanente que tenemos que hacer durante este periodo de tiempo, tanto en la parte de ciertos liderazgos que conduzcan, digamos, la implementación de la inteligencia artificial a nivel de la sala de clase y del trabajo que tenemos con nuestros estudiantes, y también dar espacio para que quienes quieran integrarse en este camino de cambio participen y tengan un rol importante dentro de la universidad. Creo que es más fácil hacerlo a veces desde los temas de gestión. Hoy en día tenemos mucho más incorporado en temas de gestión académica, gestión administrativa, temas de tecnología, que el tema de cada uno en la sala de clase. Pero vamos a persistir en ello. Estos son cambios que llegan para quedarse, como uno dice, y queremos tener un rol de liderazgo en estas iniciativas. ¿Y cómo va a cambiar el mundo laboral? Porque eso también nos va a indicar a nosotros lo que tenemos que, hacia dónde nos movemos, digamos. Profesiones como la de periodista. Por ejemplo, seguro que va a cambiar, indudablemente. De todas maneras, pero hay nuestro rol es preparar a los estudiantes para esos cambios. Sí, hay mucha gente que como que augura fin de las profesiones y bueno, siempre ha ocurrido un poco cuando llega una nueva tecnología, se augura el fin de la anterior y nunca... Sí, nunca y las tecnologías se van integrando muy rápidamente y al final pasan a ser parte de tu vida diaria y el tema es saber aprovecharlas de la mejor manera. Y quizás el riesgo está en los diferenciales, ¿cierto? Entre los estudiantes que se integran más fácilmente o los estudiantes o los mismos profesores que se integran más fácilmente y ellos que no. Y nuestro rol es tratar de nivelar estos temas. La brecha, en el fondo, ¿con qué brechas se podrían producir? ¿Usted cree que esto podría generar brechas más grandes? En la sociedad en general, digo yo. De todas maneras. Y ahí, en ese sentido, ¿cómo nos preparamos, digamos? ¿Qué tenemos que hacer? No me pregunte a mí, yo le pregunto a usted. Yo te pregunto qué están haciendo en tu facultad. No, por eso, porque yo ya no había adivinado la respuesta, por eso le dije. Bueno, la universidad está en cambios curriculares importantes, ¿sí? Nosotros hacemos lo que llamamos estas actualizaciones curriculares. La Vicerrectoría Académica está impulsando uno bien importante y que esperamos ver frutos el próximo año. Y esos cambios buscan un poco eso, nivelar, que todos tengamos un cierto piso mínimo de adaptación a las nuevas tecnologías, a temas de innovación, a ampliar la mirada de los currículum. Y esa es nuestra forma, digamos, de empujar hacia toda la comunidad académica que vayamos teniendo un determinado avance. Por supuesto que hay áreas que pueden avanzar más rápido y eso es siempre bienvenido. Podemos tener diplomados en inteligencia artificial, tenemos equipos que están trabajando, no sé, los equipos de data science, algunos equipos que van más adelante. Pero si potenciamos esos equipos y a la vez nos preocupamos de que haya un mínimo de avance, que vayamos todos empujando estas medidas, yo creo que vamos a lograr efectivamente ir transformando la universidad bien mirando hacia el futuro. El otro tema, son miles de temas hoy día los que cruzan la educación. Y uno de los grandes temas como país que se está comenzando a discutir tiene que ver con los nuevos modelos de financiamiento de la educación superior. El famoso fin del CAES, la creación de este FES que se habla nuevamente, que bueno, está todavía en proyecto, no sabemos muy bien qué es lo que finalmente se va a proponer, pero ¿cómo ve usted este cambio? ¿Lo encuentra positivo? ¿Lo encuentra necesario? ¿Cree que el CAE ya había llegado a un punto en que teníamos que hacer un cambio? ¿Cómo lo ve usted? A ver, el tema del CAE en cierto sentido, la promesa de condonación, sí, que fue erodando, digamos, el sistema de crédito y hoy día todos sabemos que la cantidad de morosos que existen y en ese sentido se plantea que es necesario un cambio. Ahora,
podríamos haber hecho ese cambio de forma más gradual, a lo mejor con un mejor sistema y hace mucho tiempo, y eso nos lleva a preguntarnos por qué a veces temas de modificaciones de políticas públicas demoran tanto y ya los haces cuando la situación estás enfrentando un tema más bien crítico, en vez de haberlo hecho en el minuto que se podía, con una mayor... si tú quieres, buena voluntad desde el punto de vista de las alianzas políticas. Entonces, es impresionante lo que demoran los proyectos, su tramitación en el Congreso, inclusive en las cosas en que muchas veces estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios. Y eso como que no habla tan bien, digamos, de nuestro sistema. Y de nuestra capacidad de ir progresando constantemente como sociedad. Me estoy desviando, pero ya, ya voy. Ahora, creo que el sistema, los cambios que se están proponiendo con el FES, y lo hemos visto en el debate público, abren un montón de interrogantes. Creo que está súper discutido y sale todos los días en la prensa. Hay mucha inquietud desde los rectores porque objetivamente esto implica menor financiamiento para el sistema universitario. Y eso es peligroso. Es raro que un país se plantee: no necesito seguir fomentando, creciendo y aportando al capital humano en mi país. Ya como tengo suficiente. Eso es muy paradojal en temas de cualquier teoría de crecimiento económico y de lo que uno ha visto en las experiencias de otros países que se han desarrollado. Siempre la inversión en educación ha sido un elemento fundamental del crecimiento, y uno puede hablar de los países asiáticos, o puede hablar de otras experiencias europeas. Y en ese sentido, si uno lo mira así desde un punto de vista más integral, lo que se está planteando, yo quisiera recalcar un aspecto que creo que ha sido poco destacado dentro de esta discusión, y es el límite de crecimiento, ¿sí? Cuando uno plantea el sistema de educación superior, va a crecer un 2,1% al año, porque los fondos nos permiten... Ese crecimiento, claro. Ese crecimiento es como... ¡Wow! O sea, este es un país que se autolimita a crecer en 2,1% su capital humano, porque el financiamiento no nos permite crecer más rápidamente que eso. Siento que hay como... estamos colocando, no sé, la carreta delante de los bueyes, o... es un punto a reevaluar. Yo también, y esto viene de otras investigaciones que hemos hecho, yo discrepo de esta sensación que hay de que las tasas de cobertura en Chile son muy altas. Creo que hay una confusión a veces en los conceptos metodológicos. Hay mucha gente que está estudiando efectivamente en la educación superior en Chile, pero también hay mucha gente de mayor edad, ¿sí? Las tasas de cobertura neta, que son las que importan, las que miden la generación jóvenes, son inferiores al 50%. Nosotros, con la educación media que entregamos y una cobertura neta en la educación superior inferior al 50%, va a ser muy difícil que el país continúe progresando. Y esa discusión, en este debate, a mi juicio, no se le ha dado la relevancia que debiera tener. Usted ya va para los 7 años de rectora. ¿Tanto? Sí. Así dicen las cifras, parece. No me atrevo a dar cifras con usted porque estoy muy exacta con las cifras, pero sí, mis cálculos ya hablan de que pronto van a ser 7 años. Me gustaría saber qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo más difícil también de estos 7 años. A ver, nuevamente a mí me gusta ver la UTLA como una trayectoria de continuidad y cambio, ¿sí? Y en ese sentido destacar lo que fue los aportes de los rectores anteriores y el progreso continuo que ha tenido esta universidad en los últimos años. Este es nuestro mes de aniversario, como tú señalaste al inicio.
Y si uno mira la trayectoria de la UTLA en la última década y en la última década y media, si uno quisiera, ve que la universidad constantemente ha ido dando pasos, ¿sí? Pasos para avanzar y consolidarse en este sistema de educación superior, y hoy en día estamos en esta situación en que somos una de las universidades grandes dentro del sistema universitario, sólidas en términos de nuestros equipamiento, nuestro personal, nuestros estudiantes, nuestros académicos, con una proyección en investigación bien interesante, con una acreditación de 5 años, más PCM, más el área de vinculación con el medio, con mucho interés de los estudiantes por acceder a la UTLA, y eso es súper positivo. Si yo quisiera destacar un punto, es el interés que hubo este año, que fue nuestro primer año de ingreso a la gratuidad por ingresar a la UTLA. No tengo el gráfico aquí para mostrarlo, pero lo que fueron las listas de espera en la universidad fue una cosa impresionante. Impresionante para... Y finalmente, quizás ese es un reflejo de pequeños pasitos que se han ido dando en estas últimas décadas, que finalmente terminan en una situación en que hay muchos estudiantes interesados en ingresar a la universidad. El doctor Artaza, que alguna vez lo conversé con él, contaba historias bien extraordinarias de gente que había logrado ingresar a la carrera de obstetricia, ¿cierto? Y de familias que estaban acá y los saludaban o estaban muy emocionados porque sus hijos habían tenido acceso a estudiar esa carrera. ¿Y lo difícil? ¿Qué ha sido lo difícil de la rectoría? A ver, yo creo que los primeros años... más que de la rectoría, en la vicerrectoría académica. Yo creo que en la vicerrectoría académica, cuando la acreditación de los primeros años fueron las más complejas, en que éramos menos conocidos dentro del sistema universitario, y lograr ese grado de conocimiento y de credibilidad fue quizás lo más complejo. Pero eso afortunadamente ya quedó atrás hace mucho tiempo. Hay un tránsito hacia un modelo más complejo, y eso implica también desarrollar la investigación. ¿Cuáles son los pilares que están apuntalando hoy día lo que es la investigación en la UTLA? Fíjate que la investigación es un camino fácil, a pesar de lo que la gente a pesar de lo que se pueda pensar. Como primera impresión, ¿sí? Entonces dice que difícil avanzar en la complejidad. Y es más fácil porque hay mucho interés de los académicos en hacer investigación. Es como un terreno abonado, ¿sí? Con muy pocos incentivos o dando a veces pequeños espacios para que se desarrolle la investigación, brota. Y yo creo que eso es lo que hemos observado en la universidad en los últimos años. Hoy en día estamos, creo que superando las 400 publicaciones al año, con muy buena actividad científica, con distintas unidades asociativas de investigación, los núcleos, los centros, los grupos, en todas las áreas. Estamos muy contentos porque todas las facultades están publicando. Obviamente hay algunas que llevan mayor trayectoria, y desde la creación de la Dirección de Investigación y posteriormente en la Vicerrectoría de Investigación, vemos el impulso, y hoy en día tenemos gente investigando, como comenté previamente, en temas de data science. La Escuela de Nutrición, por ejemplo, tiene investigaciones súper interesantes, aportes muy interesantes, y buscamos siempre que las investigaciones tengan un determinado impacto social, ¿sí? Que sean, más allá de la utilidad de publicar el paper como tal, que tengan un impacto en nuestras comunidades, en la ciudadanía, y buscamos reforzar también la conexión que hay entre investigación y la vinculación con el medio, la vinculación con nuestras comunidades. Si hay algo que destaca la UTLA es lo cerca que está de las comunidades en las cuales se está inserta, quizás por nuestra misma distribución geográfica.
con nuestros campus localizados en comunas en que no hay ninguna otra universidad. Hemos ido generando una cercanía con estas comunidades y ahora apoyarlos con temas que son resultados de nuestra investigación va a ser un gran paso adelante. Nosotros sabemos, yo sé que usted trabaja mucho. A mí me gustaría saber qué hace cuando no trabaja. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Qué le gusta hacer? Se sabe poco de esa parte. Voy a trabajar, dices no, tú. aparte de trabajar, que trabaja mucho, me consta. Pero me gustaría saber qué le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Qué me gusta hacer? ¿Cocino? Ah, ya. Sí, soy una muy buena cocinera. Lo descubrí tarde en mi vida, sí, debo decirlo. Bueno. ¿Alguna especialidad, digamos? Bueno, yo cocino comida española, porque mi familia es española. Eso fue lo que vi cocinar a mi madre, a mi abuela, y entonces me pongo a cocinar y no me doy cuenta y estoy cocinando lo que las vi a ella. A pesar de que en ese tiempo yo no cocinaba, porque encontraba que el rol de la mujer no podía ser estar en la cocina, entonces no me gustaba, ¿sí? No, tenía un rechazo así como... ¿Y su familia le decía algo de eso? ¿Sí, no. ¿Aceptaban, respetaban esa decisión? Claro, yo también fui primera generación en la universidad, entonces la niña estudiaba. Ah, perfecto. Y por último, también en el aspecto personal, yo sé que usted es abuela. Soy abuela. ¿Cómo es esa experiencia? Es increíble. Es increíble, es hermosa, es muy motivante. Bueno, yo tengo nietas relativamente pequeñas, digamos, 5, 6, 9 años. Pero tengo diálogos con ellas que yo digo, estas generaciones, o sea, son increíbles. Cómo conversan, cómo hablan, cómo se comunican. Y es muy distinto cómo se relaciona uno con el nieto, cómo se relaciona con los hijos. Sí, también es muy distinto. Es verdad eso. Sí, es verdad. Yo creo que uno goza mucho más, está mucho más relajado, no tiene ese rol, digamos, de estar encima, que los niños cumplan y todo lo más. Entonces, ha sido una experiencia súper linda, bueno, y sigue siéndolo todos los días. Bueno, rectora, yo le quiero agradecer, felicitarla por los 36 años de la universidad. Realmente es un aniversario que pilla a la universidad en un momento muy expectante. Le agradezco también las reflexiones, que creo que son bastante útiles. Obviamente no siempre se puede abordar y ahondar todo lo que uno quisiera. Cada uno de esos temas en sí mismos son un mundo. Pero de todas maneras le agradezco todo el tiempo que nos ha brindado. Y nada, pues bienvenida siempre a este podcast. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Los felicito. Espero que continúen por esta senda. Muy bueno el trabajo también que está haciendo el observatorio, así que felicitaciones, Mauro. Vale, muchas gracias, rectora, y bueno, muchas gracias a todos también por acompañarnos en este capítulo y será hasta el próximo episodio.